Me alegro mucho saludar a la segunda sección de la Iglesia, segunda reunión de la Iglesia. Es algo que nosotros estamos haciendo continuamente en Vigo porque hay un problema en los templos evangélicos. Bueno, los templos generales, no solo evangélicos. ¿Sabéis cuál es? Parece que no. No crecen. De manera que la congregación crece, el templo no. ¿Y qué tenemos que hacer? O compramos un templo nuevo o dividimos las reuniones para que haya 2 reuniones y pueda entrar el doble de gente de lo que cabría en el templo. Esto es lo que ocurre en Vigo y lo que veo que ocurre con vosotros. Yo quiero deciros que soy la 5ª generación de evangélicos de España. Es decir, mi tatarabuela fue la primera convertida de la familia materna y ahí fue pasando de generación en generación hasta que el Señor me alcanzó para Él en un momento muy especial de mi vida de niño. Yo tuve la experiencia de conversión a Cristo a los 6 años. Desde entonces, Él estuvo a mi lado. He sido rebelde, como niño malo, pero mi Padre del Cielo me tuvo siempre de la mano y me ha bendecido y ayudado. Susana tiene una experiencia parecida también y el Señor nos tiene trabajando como equipo en el ministerio. De manera que gracias por vuestro recibimiento, por vuestra presencia. Quiero daros, como di a la primera congregación también esta mañana, saludos de vuestros hermanos en Vigo. Vigo es la ciudad más linda de la tierra y la Iglesia Unida de Vigo la más perfecta del mundo, porque es donde yo vivo y donde yo me congrego. Bueno, qué humildad, ¿verdad? Ahora, lo que quiero deciros es que esa congregación que Dios mantiene ahí desde hace 150 años, os envía un saludo muy cariñoso. Señor me ha permitido pastorear esa iglesia durante 40 años y cuando ya cumplí los 40 años de pastorado, dije chao, como dicen los argentinos, al pastorado. Y estoy saliendo del pastorado. La iglesia dijo, no, puede ser que dejes de ser el pastor, pero sigue siendo el pastor emérito. ¿Tú sabes lo que significa ser pastor emérito? Es lo mismo que antes, pero peor. De manera que agradezco al Señor el cariño de la iglesia. Estamos ahora mismo viajando por 3 países. Estuvimos primeramente en Costa Rica, ahora Colombia, primeramente en la capital, ahora en Medellín, una encantadora ciudad, me entusiasma. Tenemos en la congregación por lo menos 3 personas colombianas y hay una de ellas por lo menos que está verdaderamente enamorada de Medellín, de modo que le diré, lo que tú me has contado es pequeño. De aquí partiremos el martes tempranito para República Dominicana, donde estaremos 2 semanas con reuniones de ministerio en una iglesia y clases en el Instituto Bíblico. Y de ahí volvemos a casa para estar durante todo el mes que viene en nuestra casa, que de vez en cuando hay que estar en casa, y saldremos a final de ese mes para todo noviembre a la Argentina, al Instituto Bíblico. No más viajes este año. Bien, lo que nos interesa esta mañana no es que os cuente de la iglesia y de la obra y del ministerio y de los viajes. Lo que necesitamos es oír a Dios. Y a Dios se le oye, se le escucha por su palabra. Quiero recordaros que Dios no habla desde que el canon bíblico terminó de escribirse. No hay más revelación de Dios. Ha dicho todo lo que tenía que decir en su palabra y alguien puede decir, pero eso no es demasiado completo para mí. Y dijo él, de acuerdo. Y dice Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces a lo largo de los años, en muchos tiempos, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y esta expresión por el Hijo es una exigencia de traducción para el castellano. Pero en el texto griego dice literalmente, nos habló en Hijo.
el discurso de Dios es el Hijo. Y Dios dice, no te llega con saber lo que es amor en la Biblia, mira a Cristo. ¿Tú quieres saber lo que es compromiso y no te llega lo que hay en la Biblia? Mira a Cristo. ¿Tú quieres saber lo que es esperanza y no tienes bastante con lo que dice la Biblia? Estoy suponiendo, ¿eh? Mira a Cristo. Cristo es la expresión exhaustiva y plenaria de Dios. Por tanto, Dios envía al Verbo, su eterna palabra, para que en una sola palabra revele lo que no puede decir el hombre en miles de palabras. Y este Hijo de Dios, revelador del Padre, viene a tu encuentro y al mío esta mañana con una cartita que quiere depositar para ti y para mí hoy. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 13. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor escribe a una iglesia. El libro de Apocalipsis tiene un bosquejo muy sencillo, lo podemos aprender de memoria todos esta mañana. Primera parte, las cosas que has visto, capítulo 1. Segunda parte, las cosas que son, en el tiempo en que Juan escribía, en el nuestro, que son las cartas a las iglesias, capítulo 2 y capítulo 3. Y luego las cosas que serán después de estas, capítulo 4 hasta el capítulo 22. Estamos, por tanto, en la segunda parte del libro de Apocalipsis, las cosas que son. Y esas cosas que son se expresan por medio de 7 cartas a 7 iglesias. ¿Es que no había más iglesias en Asia Menor? Sí, seguramente que sí. Pero Dios escribe a estas iglesias. Pero lo sorprendente es que los eruditos, a veces los especialistas en interpretación bíblica, dicen, bueno, es que estas 7 cartas son 7 periodos de la iglesia cristiana. La primera carta a Éfeso, el periodo apostólico, y va corriendo la historia y llegamos a la Odisea, el último tiempo. Y estamos en la Odisea o estamos en la anterior. Aquí tenemos un problema de interpretación. Luego algunos otros dicen, no, es que esto así, hay que interpretarla conforme a la fe establecida y a la decadencia de la fe. Puede ser también, válida. Pero yo quiero tomarla como el desafío de Dios a la iglesia hoy, no ayer. Nota cómo termina cada una de las cartas. El que tenga oídos para oír, oiga, ¿qué cosa tiene que oír? Lo que el Espíritu dice, ¿a quién? A las iglesias. Por tanto, está aquí un número 7, que es un número muy especial también en el contexto bíblico, y Dios escribe por medio de Juan a estas iglesias.
escribe a la iglesia vida... Nuevo amanecer. Nuevo amanecer esta mañana. Tómala. Es para ti y es para mí. En primer lugar, el bosquejo de las 7 cartas es el mismo. Primeramente, la iglesia y el Señor. En segundo lugar, el mensaje del Señor. En tercer lugar, la demanda del Señor. Esta iglesia presenta al Señor de una forma diferente a como la presentan las otras, porque el Señor se presenta de forma distinta en cada una de las cartas. Pero cuando yo abro esta carta, lo primero que encuentro es la iglesia en sí. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Sabe lo que significa Filadelfia? Es una palabra griega que significa amor fraternal. Si alguien me dijese, busca un nombre para tu iglesia. Nuestra iglesia en Vigo se llama la Iglesia Evangélica Unida. Bueno, está muy bien. Pero si me pidiese a alguien un nombre para una iglesia, ¿sabes? Me gustaría que se llamase Filadelfia. No por nombre, sino por hechos. La iglesia del amor fraternal. Cuando Cristo da una identificación para que el mundo reconozca qué es iglesia y qué no es iglesia, no dice, el mundo conocerá lo que sois por vuestra fe, o por vuestra doctrina, o por vuestras prácticas, o por si cantáis himnos muy modernos o himnos más tradicionales, o si ponéis corbata como yo puse esta mañana, no lo uso más. Esto aquí, o venís más sport. Eso no tiene la más mínima importancia con tal de que en cada acción se respete a Dios, ¿está claro? Pero lo que quiero deciros es que el Señor dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos para con los otros. Y el apóstol Juan en su carta dice, ¿tú quieres saber si eres creyente o no? Solamente formúlate una pregunta. El que ama a su hermano ha nacido de nuevo. El que no ama a su hermano está en tinieblas. No es creyente. A esta iglesia se le llama Filadelfia. Filadelfia era una ciudad de Asia Menor. No una ciudad enormemente importante, pero una ciudad de Asia Menor. ¿Quién fundó la iglesia en Filadelfia? No lo sabe nadie. Se supone que fue alguien que desde Éfeso alcanzó Filadelfia y otras iglesias, y Dios estableció allí una iglesia, una congregación de creyentes en medio de un mundo idólatra tremendo como era el entorno greco-romano de aquel tiempo. Hay templos en esa ciudad a no sé cuántos dioses, y en medio de la idolatría, de la corrupción, de la inmoralidad, de las tinieblas de entonces, de aquel momento, Dios enciende una luz. La iglesia está iluminando la ciudad de Filadelfia. Dios coloca la iglesia para que ilumine el mundo. No esperes un mundo mejor que el que tienes, porque nunca tendrás un mundo mejor. Y Jesús hizo una advertencia seria a la iglesia. En el mundo tendréis aflicción. A mí ese evangelio que dice, cree en Cristo y serás feliz. Bueno, vamos a explicar qué es eso de feliz. Porque hay una persona que en su casa tenía una armonía, entre comillas, como una buena familia del mundo, y de pronto creyó en Cristo. Y llega a su casa y le dice a los suyos, oye, ya no soy igual, y comienza el problema. La felicidad es una expresión, una experiencia íntima, no de felicidad, de paz en el alma. El problema puede estar fuera, la tempestad ruge por fuera, pero hay calma y paz en el alma cristiana. Y eso tiene que ver precisamente con esta maravillosa transformación que Dios hace. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Y qué ocurrió con Cristo? Dios encendió su luz en Cristo en el mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Yo tengo muchos defectos. Si queréis saber alguno más de los que yo reconozco, le preguntáis a Susana. Y si queréis saber todavía más, vais a mi iglesia y le preguntáis cómo soy. Entonces, hay una panorámica bastante clara. Pero tengo un defecto muy serio, muy grave. ¿Sabes cuál es? Me han comprado camisas
que son adictas a la grasa. De modo que a veces yo, como buen gallego, sabéis que una de la alimentación básica en Galicia son las papas. A mí me encanta. Y me invitan a comer un plato de carne con papas y salsa. ¡Buah! Eso es el sumo. Entonces yo me siento y digo, Samuel, ojo, no se te ocurra mancharte. Y como buen gallego aparto un trozo bueno de papa porque me encanta para comer al final. Y tomo el tenedor y pincho la papa y la levanto del plato. Y mira la ley de Murphy, se rompe la papa en el aire. ¿Y dónde cae? En la salsa. Pero si la papa tiene toda una mesa para manchar, ¿sabes lo que mancha la papa? Mi camisa. Bueno, cuando eso ocurre, yo enciendo la luz más importante de mi casa y le digo a Susana, y ella me dice, ya tienes una estrella de coronel, ¿verdad? Bien. Procuro esconderla para que la luz no alumbre mi grasa. Dios encendió su luz en el mundo y los hombres dijeron, no es posible, apaguemos la luz. Y lo pusieron en una cruz. Y dijeron, ya está, no más luz. Y de pronto Dios enciende miles de luces en los creyentes que son la luz del mundo. ¿Entiendes esto? ¿Cristo ama o no? No puedes hablar de amor en un discurso. Tienes que vivirlo. Cristo nunca habló, nunca hizo un discurso de amor, pero amó a los suyos hasta el límite. Por tanto, Dios nos llama a esta reflexión. Se llama Filadelfia. ¿Somos realmente una iglesia en donde el amor fraterno se manifiesta? Ahora, el Señor se presenta a la iglesia. En primer lugar, dice algo muy característico. Yo soy el santo. El santo, sabes que el artículo determinado determina, claro está, valga la redundancia, una sola cosa. Cuando no es lo mismo decir un perro que decir el perro. Cuando yo digo el perro es uno solo, no hay más que ese. Cuando digo un perro pueden ser muchos. Aquí no dice un verdadero o verdadero en sí, dice el santo, el verdadero. Y aquí dice el texto bíblico el santo. El santo excepcional y únicamente es Dios. De manera que cuando tú vas al Antiguo Testamento, Isaías capítulo 6, hay la descripción de la visión de Isaías. Isaías va a entrar en el templo y levanta los ojos y mira el trono de Dios. ¿Y qué descubre? Descubre al Dios omnipotente y glorioso sentado en su trono y delante de ese trono a los serafines que le rinden adoración y dicen, Santo, Santo, Santo. Nosotros los occidentales somos muy literalistas. No somos capaces de entender ciertas cosas del texto bíblico porque nosotros decimos santo, santo, santo. ¿Y qué decimos? Tenemos un Dios que 3 veces santo. Pero es que el hebreo no tiene una palabra para hacer un superlativo absoluto como tenemos nosotros. De modo que cuando ellos quieren hacer un superlativo absoluto, ¿qué dicen? 3 veces la palabra. Por tanto, cuando ahí leemos santo, 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 ¿sabe lo que dice? El infinito, absoluto, plena, totalmente santo. Y este admirable, infinito y santo Dios se manifiesta en Cristo. Y cuando Cristo es anunciado antes de su nacimiento a María, el ángel le dice, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este que es el santo va a dar una nota que descubre en la iglesia desde su condición de santo. Quiere decir que va a analizar la obra de la iglesia confrontándola con su propia santidad personal. Dice algo más, dice el verdadero, también con artículo. Jesús dijo algo en su ministerio, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es decir, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida.
Y este que es la verdad, lo que dice es siempre verdadero. Dios no es verdad porque dice verdades. Dios dice verdades porque es verdad. ¿Me estáis siguiendo? De manera que dice, yo soy santo, no puedo decir nada bueno si no es bueno, y soy verdadero. No voy a decir nada que no sea absolutamente verdad. Pero dice algo más, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Para nosotros eso a veces dice poco, para un judío dice muchísimo. David es el rey elegido por Dios, y Dios dijo a David, en tu trono se sentará uno cuyo reino va a ser para siempre. Está hablando del Mesías. Por tanto, cuando hablan de la llave del trono de David, están hablando del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Estamos viviendo un tiempo complejo en la historia de la humanidad. Dificultades, guerras, conflictos, tragedia, y decimos, no hay solución. Y este mundo nos arrolla. Levanta un momento los ojos al cielo. Ahí en el trono está sentado el que es Rey de Reyes y Señor de Señores. El que controla la historia para que la historia haga su voluntad. Mira, la historia no es más que profecía cumplida. Y la profecía no es más que historia por cumplir. De manera que Dios controla y conduce, porque Él ha puesto, dice el Salmo, he puesto mi rey sobre Sión. Y este Rey de Reyes y Señor de Señores, a pesar del esfuerzo diabólico de impedir el reino de Cristo, a pesar del proyecto satánico de poner un hombre en el trono y hacerlo adorar como Dios, a pesar de todas las cosas, Dios dijo, este es mi rey. Y este que es el rey que controla la historia, dice, tengo la llave del trono de David. Va a hablar el santo, el que no se equivoca en eso. Va a hablar el verdadero, el que descubre la verdad. Y va a hablar el soberano, que tiene poder omnipotente sobre el cosmos y sobre la iglesia. ¿Tú crees en la soberanía de Dios? ¡Qué silencio! La iglesia de hoy predica muy poquito sobre soberanía. ¿Sabes por qué? Porque si yo hago soberano y reconozco soberano a Dios, yo soy algo muy pequeño y sin valor. En la medida en que yo exalto a Dios, así disminuyo yo. Y claro está, hablar de soberanía es hablar de todo cuanto Dios ha hecho y cuanto Dios ha determinado. ¿Me está siguiendo? El Dios de la Biblia, que existía en sí mismo, en la intimidad de sí mismo, y no se manifestaba al exterior porque no había creado nada. De pronto un día, perdóname que diga un día, estoy hablando de eternidad y estoy diciendo una tontería, porque eternidad es no tiempo. Cuando empezábamos a predicar, a veces teníamos la debilidad de decir, en la eternidad pasada. Y luego mirábamos a cielos nuevos y tierra nueva y decíamos, en la eternidad futura. Eternidad es todo lo contrario. Es presente absoluto, no hay tiempo. Y este Dios de la eternidad viene a nuestro encuentro esta mañana para decirnos un mensaje personal suyo. He puesto, dice primeramente, conozco tus obras. Conocer no es saber. Yo puedo saber mucho de una cosa y no la conozco. Por ejemplo, abro un libro de geografía y estudio profundamente, yo no sé, una región cualquiera, una región de Colombia que yo no he pisado. Y puedo saber muchísimo de esa región, ¿verdad? Pero no la conozco. Porque para conocerla tengo que pisarla, estar en identidad con ella. El verbo conocer en la Biblia es un verbo que habla de relación, no de intelecto. De manera que cuando tú lees ese verbo por primera vez en toda la Biblia, Génesis 3 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo. ¿Sabe lo que está diciendo? Que tuvo una relación marital, Adán con Eva, y de esa relación se concibe un hijo que va a nacer después. Cuando se habla de salvación, no se habla de intelecto. Nunca. No se cree con la cabeza. ¿Con qué se cree? Con el corazón.
Y cuando Cristo habla de vida eterna, ¿qué dice en Juan 17:3? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Te das cuenta? Siempre hay interrelación. Y dice, yo conozco, es decir, no solo sé lo que tú haces, sé por qué lo haces. Conozco tus obras. Y de pronto dice, he aquí, escucha, atiende. Esta palabra he aquí, que se traduce tantas veces así en Reina Valera, es una palabra que se puede traducir perfectamente por mira, atiende, préstame atención. Dice, yo conozco tus obras y ahora préstame atención, porque he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar. Y claro, cuando yo leo este versículo, no hay duda ninguna que pregunto, ¿qué puerta es la que nadie puede cerrar? Y la Biblia me responde de varios aspectos de una puerta abierta para el creyente que nadie puede cerrar. Por ejemplo, en primer lugar está la puerta de la comunión con Dios. La comunión con Dios es continua y permanente. Solo se interrumpe cuando hay en tu vida pecado oculto sin confesar. Si no hay pecado oculto, hay comunión. Y cuando tú has cometido un pecado, yo no cometo nunca un pecado. Mentiroso, ya cometí uno. Cuando tú cometes un pecado, Juan dice, confiesa el pecado. Y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados, limpiarte de toda maldad. Dios no castiga tu pecado. Ya lo castigó en Cristo. Dios restaura la comunión contigo, ¿me entiendes? Porque tú sabes lo que significa confesar. Reconocer. Confesar es una palabra latina que significa decir lo mismo. De modo que yo voy al Señor. Me he peleado con Susana malamente. Y voy al Señor y le digo, Señor, me peleé con Susana. ¿Sabes lo que me dice Él? No me lo digas, hombre, si estaba yo allí. Ya lo sé, no hace falta que me lo digas. Confesar es decir, Señor, tú has dicho, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y yo vengo a decir que eso es así y siento lo que hice con Susana. ¿Notas la diferencia o no? A veces el Señor, yo me lo imagino, como el papá del niño que le dice, papá, me dijiste que no jugase a la pelota en el comedor y jugué a la pelota. Y rompí el florero. ¿Y sabe lo que dice él? Ya lo sé. Y además de eso, has manchado la mesa con el agua de las flores. Y además de eso, me has desobedecido a mí. Y digo, no me digas más. Entonces yo voy al Señor y le digo, Señor, reconozco, confieso. Y cuando tú reconoces y confiesas y dices, eso es lo que yo digo, lo que tú dices, te apartas de eso. ¿Entiendes? Hay una confesión que cambia la vida. Y aquí dice, yo he puesto la puerta de la comunión abierta. Nadie la puede. El único que puede cerrarla eres tú. Pero si hay pecado oculto y hay confesión, ¿la comunión se mantiene o no? Indudablemente. El pastor decía hace un momento que parece que nos conocemos de toda la vida. Hemos tenido esto, tomamos un tintico también, de modo que fíjate, ya sé la palabra colombiana. ¿Por qué charlamos de esa manera? ¿Por qué os aprecio tanto esta mañana? ¿Sabéis por qué? Porque la comunión de la iglesia no es asunto horizontal. La comunión de la iglesia es asunto vertical. El apóstol Juan dice en su carta primera, nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De manera que como el Hijo Jesucristo y el Padre del cielo está en ti y está en mí, mi relación con Él se transmite a ti y la tuya también. De modo que estamos en comunión. Dios ha abierto la puerta de la comunión. No se te ocurra cerrarla a ti. Algo más, Dios abre la puerta de la oración. ¿Quién te impide orar? A veces entendemos muy mal la oración. A veces pensamos que la oración tiene que ser hecha de rodillas delante del Señor en silencio. Hazla,
Es bueno, buenísimo eso. A veces dicen, no, la oración, tenemos que tener un programa especial de oración. Vamos a orar por A, B, C, D, tal, pum, y vamos a reunirnos el viernes por la noche en la iglesia, como nosotros hacemos los últimos viernes de mes, y vamos a tener una reunión de oración que empieza a las 9 de la noche y termina no sé a qué hora. ¿Es malo eso? No, es muy bueno. Pero el creyente no ora por programa, ora por necesidad. ¿Está claro? Y venimos a la presencia del Señor y Dios abrió una puerta. Tú puedes estar encarcelado, a punto de morir, y no hay nadie que puede impedirte dialogar con Dios. ¿Está claro? Dios ha abierto la puerta de la oración. Queridos míos, la iglesia necesita orar más. La iglesia necesita dedicar programa, tiempo a orar. Nuestra iglesia no es ejemplo para nada, es una iglesia con muchos problemas como iglesia, porque es una iglesia, si no sería una parte del cielo, pero es una iglesia. Nuestra iglesia tiene programas de oración. Tenemos la iglesia dividida en grupos de oración y tenemos la bendición de saber que cada semana, los 7 días de la semana, no hay menos de 300 personas orando por un motivo de oración y por otros que van surgiendo. Los últimos viernes de cada mes tenemos esa reunión que os he dicho. Y el grupo que se ocupa de este ministerio de oración, hace un par de años dije, ¿por qué no hacemos 24 horas de oración un día? Bueno, 24 horas de oración cubiertas, desde las 6 de la tarde de un día hasta las 6 de la tarde del otro día. Y estos mismos dijeron, oye, un desafío, 24 horas, 7 días. ¿Tú sabes lo que significa eso? Pues significa que la gente de la iglesia, los hermanos, se inscriben y dicen, yo voy a ocupar el martes a las 3 de la madrugada, de 3 a 4. Y yo voy a traer, y hemos cumplido ya 2 años, 24 horas, 7 días. Dios está respondiendo a la oración y haciendo obras admirables, no porque nosotros oramos, sino porque Él conoce nuestra necesidad. La oración no es para decirle a Dios, mira que necesito, tengo un problema y arréglamelo. Y Él dice, yo sé tu problema. La oración es para que tú sepas la dimensión de tu problema, ¿entiendes? Y para que tú sepas que cuando yo respondo a ese problema, soy omnipotente. Porque la fe que cree lo posible no es fe. La fe es la que cree lo imposible. ¿Entiendes esto? Ahora dice, he abierto la puerta delante de ti. Ha abierto la puerta de compromiso de vida. Dios nos ha comprado ¿para qué? Para que le sirvamos. Y Él dice que nos ha comprado a un precio alto o no. Al precio de la sangre de Cristo. Y el apóstol dice, por tanto, como os han comprado, ya no sois vuestros. Ahora, la falta de compromiso en la iglesia es notable. No sé aquí, en Colombia, pero en Europa. ¿Sabes lo que es la iglesia evangélica en Europa? Mayoritariamente, es reunión del domingo por la mañana. Todos los que hay. Termina la reunión hasta el domingo que viene. De modo que el compromiso de servicio, nada. Entonces a mí se me ocurre, como pastor subo al púlpito el domingo y saco mi látigo y le digo a la iglesia, prepararos que hay poco servicio, toma, venga. Y la congregación ese domingo sale toda encogida por los golpes que le di desde el púlpito. Y el domingo que viene, digo yo, verás qué compromiso. Y falta la mitad. Con razón, porque le he pegado a las ovejas del pastor. Y eso no es correcto. Ahora, ¿cómo puedo yo motivar al servicio al creyente? ¿Cómo? ¿Hay alguna razón bíblica? No, voy a comprarme en la librería CLC libros de compromiso eclesial. Hay unos cuantos, Y voy a estudiarme el libro del compromiso eclesial, punto 1, punto 2, punto 13, punto 25.
Nada de eso. Pablo dice cuál es el ministerio de compromiso. ¿Quieres oírlo? El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La cruz de Cristo está desapareciendo del púlpito cristiano. Y si la cruz de Cristo no cambia el corazón de un creyente, no hay nada en la tierra que lo haga cambiar. ¿Me entiendes? Tenemos que recuperar a Cristo y tenemos que recuperar la cruz de Cristo. Y dice el Señor, he puesto la puerta del compromiso abierto. Ha puesto la puerta de la evangelización. Evangelización no es, como algunos dicen por ahí, y ojo con eso, que es un movimiento que se está manifestando con mucha fuerza en Hispanoamérica. Hay que predicar el evangelio bíblico. ¿Y qué es el evangelio bíblico? Entre otras muchas cosas, que Dios eternamente, antes de crear al hombre, escogió a un grupo para el cielo y a otro para el infierno. ¿Tú crees que Dios ha hecho eso? El evangelio bíblico es decirle a la congregación, Cristo no murió por todos, murió solo por algunos. Eso es evangelio bíblico. En cierta ocasión terminaba una conferencia y 3 jóvenes, porque mayormente son los jóvenes los que andan muy metidos en esto, no sé aquí. ¿Y por qué los jóvenes andan tan metidos en eso? Porque no se les ha enseñado Biblia. Y ellos han descubierto su teología y su Biblia. Bajo del púlpito vienen 3 jóvenes. Y me dice, pastor, ¿usted predica el evangelio bíblico? Y yo les miré y dije, sí. ¿Y cuál es el evangelio bíblico? Y claro, ¿sabéis lo que querían ellos que yo les dijera? Elección, predestinación, decreto de elección, decreto de... Ese es el evangelio bíblico. Dije, yo predico el evangelio bíblico de Pablo. ¿Y cuál es el evangelio bíblico de Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás... Pero no, el resto no me interesa. El resto es filosofía sobre la teología. ¿Me entiendes esto? Por tanto, lo que dice aquí el texto bíblico es que Dios ha abierto la puerta de la evangelización. ¿Por qué la mantiene abierta? ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Luego, si Él determina esto, mira, te invito a que hoy, que es un día fantástico, domingo además, buen sol para que uno esté alegre, contento, tranquilo, leáis el capítulo 17 del Evangelio según Juan. En ese capítulo, Cristo está pidiendo cosas al Padre. Está hablándole de la iglesia, ¿verdad? Y está diciéndole, Padre, yo quiero que la iglesia sea 10 cosas, y le da 10 cosas que Él quiere que la iglesia sea. Pero cuando llego al versículo 18, leo estas palabras, como tú me enviaste al mundo, así yo también los he enviado. No hay petición, ¿te das cuenta? Hay mandamiento. Tú me enviaste con un mensaje de evangelización al mundo, porque Cristo predicaba el evangelio o no. Así también yo ya los he enviado a ellos. De manera que no hay opción, hermanos. La evangelización es una necesidad. En un mundo donde la ideología de género, donde la basura social, donde la adopción de inocentes niños por homosexuales, donde toda esta tragedia está tratando de apagar, ¿qué cosa? El Evangelio de Cristo. Y la iglesia tiene que salir a la calle para predicar el Evangelio de Cristo. Ojo, a veces no podrás hacerlo con palabras, porque te lo van a prohibir, sí o no. Hazlo con tu vida. Que el mundo vea que Dios te ha cambiado. Ahora, me he alargado demasiado, voy a terminar rápidamente. Dios dice, yo mantengo esa puerta abierta, pero hay 3 condiciones para mantenerla abierta siempre. Primera condición, tienes poca fuerza. Si quieres contrastar esta iglesia con la Odisea, hazlo. ¿Qué dice la Odisea?
me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Y aquí Dios dice, yo mantengo esa puerta abierta porque tú no tienes fuerza. ¡Qué bendición que la iglesia no tenga fuerza! ¡Qué bendición que los líderes de la iglesia tengan manos vacías delante de Dios! La obra de Dios no la puedes hacer tú, solo la puede hacer Él. Cuando tú no tienes nada en tus manos y Él las llena con su poder. ¿Entiendes esto? Hermanos queridos, permitidme decir esto. La iglesia de Cristo está sobrada de grandes. Necesita siervos. El título más grande, yo he presenciado una discusión de ese tipo, perdonadme. ¿Cómo hay que presentar a este hombre? ¿Como el doctor tal o como el hermano tal? O como el... Es el hermano en Cristo y las glorias de los hombres en la calle, por favor. ¿Está claro? Mi profesor, el doctor Francisco Lacueva, tenía títulos académicos por todas las esquinas. Y un día estábamos en una conferencia en una ciudad de España y el que presentó al doctor Lacueva tenía memorizado su currículum vitae. Auténtico, no dijo ni un milímetro más de nada. Pero lo presentó como el doctor tal, como tal, profesor tal, el escritor tal. Y de pronto el doctor Lacueva salió al púlpito. ¿Sabéis qué dijo? Queridos hermanos, la persona que han presentado aquí no está esta mañana. Les habla el hermano Francisco Lacueva. ¿Comprendes esto? Menos glorias, más servicio. La única gloria es la gloria del Señor. Tienes poca fuerza. Segunda cosa, has guardado mi palabra. ¿Qué es la palabra de Dios? Bueno, es la palabra por la que Dios habla. Eso es así de fácil, ¿verdad? Pero Pablo dice algo acerca de la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Por tanto, la Escritura es la palabra inspirada. No hay nada en este libro que haya salido del pensamiento del hombre. Es el hombre que transmite el pensamiento de Dios. Y cuando el pensamiento de Dios es investigado, permíteme decirlo, el Espíritu Santo no necesita investigar nada porque lo conoce todo, estoy hablando coloquialmente. Aquí Juan escribe su epístola y el Espíritu de Dios lee el escrito de Juan y dice, ¿hay aquí alguna cosa de Juan? No, es la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tú sabes lo que hizo Dios cuando escogió un poquito de tierra para hacer el hombre? Tomó del polvo de la tierra y ¿qué hizo? Le sopló en la nariz. Y en cuanto sopló ese pedazo de tierra que estaba muerto, ¿qué pasó? Comenzó a vivir. ¿Entiendes esto? Ahora, el Espíritu mira lo que el autor escribe. Y cuando termina la lectura dice, esto es la palabra de Dios. ¿Sabe lo que hace? Sopla sobre el escrito y le comunica vida. Y ahí tienes Hebreos 4:12. Toda la palabra de Dios es útil para una cosa. La palabra de Dios es... Se me fue el texto. Ay, voy viejísimo. 12:4 de Hebreos. No, 4:12 de Hebreos. Gracias. Se ve que conocéis el texto. 4:12 de Hebreos, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es viva. Ahora, esa palabra eficaz, ese adjetivo, esto necesitaríamos dos para dar una idea de lo que hay en el texto griego. Y necesitaríamos eficaz y eficiente. ¿Tú sabes lo que es eficaz y eficiente? Bueno, yo vivo en Galicia y en Galicia en invierno hace frío, ¿eh? Y llueve mucho. El frío vuestro es una tontería. Un colombiano está temblando cuando un gallego va en mangas de camisa por la calle. Y este
llega días de mucho frío, sobre todo en el interior de Galicia, 14 y 15 grados bajo cero. Y así de nieve. Y yo me voy a la calle. No me puse el abrigo y me agarro un buen constipado, un resfrío. Y encuentro un amigo. Y ese amigo me dice, ¿qué te pasa? Estoy muy acatarrado. Y él me dice, te voy a dar la receta de la abuela. Una buena taza de leche bien caliente con bastante miel y una aspirina. Eso dicen que es muy eficaz. Yo creo que sí. Me voy a la farmacia y me compro una aspirina. No, una caja. Me la llevo y me la pongo en la mesilla de noche o de luz, ¿cómo llamáis eso? De noche. Gracias. Me pongo soy los únicos hispanoamericanos que utilizáis bien, porque a veces la mesa es para la noche, pero no tiene luz. Bueno, pero los argentinos sí que le llaman mesa de luz. Bien, me pongo ahí la caja de aspirinas. Al otro día me encuentro a mi amigo. Me dice, ¿qué tal estás? Peor. Peor. Pero no es eficaz la aspirina para el catarro. Sí, pero solo es eficiente cuando la tomas. ¿La tomaste? No, entonces es muy eficaz, pero no es eficiente. La Biblia es eficaz y eficiente. La leas o no la leas, va a actuar en tu vida o para bien, en bendición, o para mal, porque Dios va a llamarte la atención a esto. Predica la palabra. Que tu vida esté basada en la palabra. Que tú leas la palabra cada día. Que en el púlpito de la iglesia se deje de predicar, yo sé que aquí no ocurre, se deje de predicar cositas insustanciales. Y se predique la Biblia, y que los creyentes conozcan la Biblia, y profundicen en la Biblia, y adquieran la gran vacuna contra las corrientes que por ahí fuera vienen a soplar a las iglesias, donde no hay hombres, sino niños espirituales. ¿Entiendes esto? Por último, no has negado mi nombre. ¿Qué es eso? El cual siendo en forma de Dios, Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escucha ahora. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Jesús, solo Jesús, es el Señor de la iglesia. Cuando un líder de la iglesia se apropia de la iglesia de Cristo en beneficio personal, es un ladrón. Y Dios no lo va a consentir. Y hay un nombre en el Nuevo Testamento de un hombre que se llama Diótrefes. ¿Sabéis quién es, verdad? Don Diótrefes dice Juan que quiere tener el primado. Y cuando alguien le discute algo a don Diótrefes, ¿qué hace don Diótrefes? Lo pone en disciplina. Y si sigue insistiendo, ¿qué hace? Lo echa de la iglesia. Esto es una ave muy normal en la iglesia de Cristo. Solo Jesús es el Señor. Ser el Señor significa decirle tú esta mañana, yo doblo mis rodillas, condúceme para gloria de tu nombre. La iglesia que es así tiene una bendición especial para sus miembros. Le pondré por columna en el templo de mi Dios. Dios puede retirar el candelero, es decir, la iglesia, sacarla de medio. Pero una columna en el templo nunca va a sacarla. Ponía este ejemplo esta mañana, en la reunión anterior, 1, 2, 3, 4 columnas, ¿no? ¿Tú sabes las características de esas columnas?
Primera característica, están siempre. No se van, están ahí. Segundo, no molestan. No dicen nada. Tú a lo mejor vas por ahí y le pegas un empujón a la columna. No pasa nada. Tercero, aguantan siempre. Es una buena figura del creyente en la iglesia. Está siempre, aguanta todo y además no se molesta por nada. Ese es un creyente excepcional. Dice, yo voy a ponerlo por columna en el templo de mi Dios. ¡Qué bendición! En ese glorioso templo espiritual que se proyecta desde la tierra hasta el cielo. La recompensa de aquel que mantuvo abierta la puerta que Dios abrió para que nadie cierre. Yo pido al Señor una bendición muy especial sobre esta iglesia. Que Dios multiplique la congregación. Que todos estéis asombradamente vinculados a la Biblia. Y que Cristo sea siempre vuestro Señor. Gracias. Dios os bendiga.